Resultados empresariales. Volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a empresas, continuando con la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025 y especialmente con las guías que están dando numerosas compañías para este 2026. Si quieres saber por qué los resultados de las grandes tecnológicas, concretamente Microsoft, Alphabet y Amazon, son tan relevantes para este comienzo convulso del mercado en 2026, quédate porque hoy vamos a hablar de todo ello. Además, comentaremos también, por supuesto, resultados de compañías como Thermo Fisher Scientific, Visa y Mastercard, Lifco, Tradeweb y Novo Nordisk. En el episodio de hoy te vamos a contar qué han presentado todas estas compañías con detalle, así que si te interesa profundizar en esta campaña de resultados, quédate porque te lo vamos a contar. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 133. Hola a todos, bienvenidos a Tu Dinero en Acción, el podcast de inversión en el que tenemos el gran privilegio de tener la mejor valoración de la audiencia para un podcast de finanzas en España, con prácticamente 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a resultados empresariales, continuando con la campaña de resultados del cuarto trimestre y especialmente con las orientaciones que están dando numerosas compañías para este 2026. Vamos a hablar de resultados de grandes compañías tecnológicas y por qué los resultados de estas Big Tech están siendo tan relevantes para este entorno un poquito convulso en el que hemos comenzado 2026. Así que, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Hablaremos de los resultados de Microsoft y por qué creo que están tomando las decisiones correctas a largo plazo. También, por supuesto, comentaremos los resultados de Alphabet y cómo ha pasado muy rápidamente de ser IA loser a ser IA winner. También comentaremos los resultados de Amazon y por qué creo que otra vez más están siendo Amazon. También comentaremos los resultados de Thermo Fisher Scientific y cómo están recuperando su senda, pero parece que bastante prudente para 2026. Hablaremos de los royalties al consumo global como son Visa y Mastercard. También de una de nuestras compounders suecas, Lifco, que sigue generando valor incluso tras 2 años relativamente malos. Comentaremos los resultados que ha presentado Tradeweb y cómo ha entrado en cartera con muy buen pie, siendo pues un buen negocio que además comprado con muy buen timing, pues es un estreno ideal en nuestra cartera. Y nos despediremos con los resultados de Novo Nordisk y cómo esta guía que ha dado del 2026 ha confirmado las peores sospechas posibles. Así que, sin más, pues pediros por favor que si os gusta el contenido que hacemos, os suscribáis tanto en Spotify como en YouTube, que son las principales plataformas en las que recomendamos visualizar este contenido porque son las perfectas para ver no solo el audio, sino también el vídeo en el que vamos a ir incluyendo contenido gráfico que es bastante relevante para lo que vamos contando. Así que si por favor pues podéis activar la campanita en Spotify y suscribiros en YouTube, pues así nos incorporáis a vuestra rutina semanal y podéis estar pendientes de los episodios que vamos publicando cada viernes. Así que empezamos con los resultados de las Big Tech y vamos a intentar contar aquí un poco nuestra visión de por qué creemos que han sido resultados extraordinarios pero acogidos con cierta frialdad por el mercado. Empezando por Microsoft. Como veis en la primera imagen que os ponemos, la imagen número 1, Microsoft presentaba un incremento en ventas del 17% y un incremento en el beneficio operativo del 21%. Que parecen resultados, pues para un negocio teóricamente maduro, bastante sólidos. Si os fijáis en la parte baja de la imagen, además decían que no solo estaban creciendo al 17%, sino que las RPOs, que son las Remaining Performance Obligation, que es básicamente el backlog o la cartera de pedidos que tiene Microsoft para los próximos años, había aumentado nada menos que un 110% hasta 625.000 millones de dólares. Lo cual implica que con el top line o las ventas de Amazon creciendo al 17%, conforme esa cartera de pedidos se vaya incorporando a las ventas, deberíamos ver en algún momento una aceleración. Claro, cuando tú ves estos resultados en un negocio como Microsoft creciendo pues al 17% y al 21% en EBIT, y nos vamos a la imagen número 2 y vemos que Azure, el cloud, la nube de Microsoft, crece al 39% anual sobre una base cada vez más grande, venía creciendo en el trimestre anterior también al 39%, y estas tasas de crecimiento son muy, muy saludables, pues en principio parece que debían ser unos muy buenos resultados. Ahora veremos un poco el porqué de la reacción bastante pesimista del mercado a estos resultados.
No solo esa cartera de pedidos está aumentando notablemente, sino que si vemos un poco en la imagen número 3, la evolución de este backlog para Microsoft acaba de pegar en el último trimestre un salto abismal, pasando de 392.000 millones a más de 600.000 millones de dólares. Como veis, la evolución era muy positiva, pero le han entrado de golpe una cantidad de pedidos muy pronunciada para los próximos años en su cartera, principalmente de cloud. Entonces, ¿por qué una compañía como Microsoft, más allá de que la valoración pueda ser más o menos exigente, y que ahora hablaremos un poco de ello, puede tener una reacción pesimista a estos resultados? La primera pregunta de la conference call de Microsoft creo que es bastante significativa, del primer analista, que le dice, bueno, estoy analizando lo que acabáis de presentar y bueno, pues las ganancias están creciendo al 24% interanual, lo cual es un resultado espectacular, pero estoy mirando la acción en aftermarket, cómo se está moviendo la acción post cierre de mercado cuando habéis presentado estos resultados, y las acciones siguen bajando. Entonces creo que uno de los principales problemas, y entonces empieza a buscarle explicación a esta caída de la acción, el propio analista que hace las preguntas. Bueno, creo que esta pregunta resume bastante bien el por qué buscarle tres pies al gato cuando una compañía presenta tan buenos resultados, pero vamos a buscarle los tres pies al gato y vamos a tratar de encontrar el motivo por el cual las acciones de Microsoft estaban cayendo. El mismo analista sigue preguntando y dice, bueno, es que el gasto de capital está creciendo tal vez más rápido de lo esperado, luego hablaremos del CAPEX de las Big Tech o de esta inversión en capital tan fuerte que están planificando para 2026. Y claro, pues con todo este CAPEX, Azure al 39% parece que no está creciendo tanto como cabría esperar. Bien, entonces empiezan un poco las explicaciones del equipo gestor. Resulta que del RPO, de esa cifra de 625.000 millones tan grande que veíamos, el 45% viene de un acuerdo concreto con OpenAI y el mercado pasó muy rápidamente conforme Gemini, que hablaremos ahora de Alphabet, se iba haciendo cada vez más fuerte. El mercado está cada vez más escéptico con OpenAI, con ChatGPT, porque empieza a ver que el poder de distribución es importante y que posiblemente en algún escenario ChatGPT podría empezar a caer porque los modelos de las compañías pues, Meta, Google, Anthropic, etcétera, podrían ganar tracción, de hecho ya la están ganando, y entonces que OpenAI, si no consigue monetizar esa ventaja del primer jugador con todos los usuarios que tiene, pues que en algún momento podría no cumplir con sus compromisos de cloud, de los cuales el 45% del backlog de Microsoft es de OpenAI. Bien, el management de Microsoft, como lo sabe, ya se anticipa y dice que sepáis que aunque excluyésemos el 45% del backlog, nuestra cartera de pedidos excluyendo a OpenAI está creciendo al 28%, más que las ventas. Es decir, incluso, aunque que es difícil ver que con la cantidad de financiación que le están dando y el interés que hay por invertir en OpenAI, no pueda cumplir con sus compromisos, pero en caso de que no pudiese, la cartera está siendo muy sana, incluso aún excluyendo esa partida. Si seguimos rascando un poco, nos vamos a las previsiones que dan del siguiente trimestre y dicen que esperan unos ingresos para el siguiente trimestre de entre 80.000 y 82.000 millones, que es un crecimiento del 15 al 17%. Y además que los márgenes operativos deberían disminuir ligeramente year on year, o sea, interanualmente. Entonces, claro, si vemos un poco el top line de Microsoft, que venía creciendo pues al 17% y te dicen que van a crecer entre el 15 y el 17, punto medio 16, y ves un poquito que en estas compañías que están creciendo fuerte, el mercado empieza a mirar mucho el secuencial, es decir, trimestre a trimestre cuánto consigues crecer, porque si tú frente al trimestre pasado, no frente al año pasado, sino frente al trimestre pasado, no consigues crecer con fuerza, el mercado empieza a estimar que con los márgenes planos o ligeramente a la baja, en algún momento a lo largo de 2026 empezarías a tener crecimientos en top line bastante bajos, con compresión de márgenes, la generación de beneficio operativo, que es la clave para el movimiento de la acción, podría ralentizarse. Y entonces el mercado empieza a decir, mira, pero tú eras un negocio de software que eras muy ligero de activos con altos márgenes y de repente estás metiendo muchísimo CAPEX para invertir, te estás convirtiendo en un peor negocio, porque estás siendo un negocio de software que se está convirtiendo en intensivo en capital. ¿Esto cómo se explica? ¿A qué ritmo se va a amortizar todo ese CAPEX
y vas a conseguir monetizar lo que ROIC o qué retorno de la inversión vas a obtener sobre todos esos gastos de capital, y todo esto que estás invirtiendo vas a conseguir que se traduzca en una reaceleración de los ingresos, porque con esta guía que me estás dando no parece que eso sea así. De ahí las preocupaciones del mercado y de ahí la caída en aftermarket y al día siguiente. Bien, el equipo gestor, como sabe todo esto, da varias respuestas que a mí me parecen clave para mirar por un agujerito y ver hacia dónde puede ir Microsoft los próximos años y por qué creo que están tomando las decisiones correctas. En primer lugar, dice, mira, la vida útil de nuestro backlog, de nuestra cartera de pedidos, es de 2 años y medio. Pero eso incluye muchas cargas de trabajo propias de Microsoft 365, etcétera, que normalmente tienen contratos de 3 años. Pero todo lo que estamos firmando, nuestro backlog nuevo para cargas de IA especialmente, cuando nosotros invertimos en montar una nueva capacidad, esos contratos tienen un plazo mucho más largo. Para que os hagáis una idea, toda la inversión que nosotros hacemos en nuevas GPUs, en centros de datos, tenemos perfectamente casado la amortización de esas GPUs con los contratos de suministro que firmamos de esa capacidad. Es decir, tienen el ROIC atado, están invirtiendo para aumentar la capacidad porque saben que la tienen vendida y saben qué retorno le van a hacer exactamente, con lo cual están viendo una oportunidad de crecer. Luego ahora daremos algunas pinceladas generales de lo que está pasando con las Big Tech, ven la oportunidad de invertir y lo aprovechan para crecer en el futuro. Además dicen, mira, si nosotros hubiésemos utilizado toda la capacidad en la que estamos invirtiendo para Azure, podríamos haber crecido, para cargas de IA, digamos, podríamos haber crecido más rápido. Pero también debemos pensar en Microsoft 365 Copilot, en GitHub, en Dragon Copilot y en Security Copilot. Es decir, estamos invirtiendo en nuestros servicios de suscripción recurrentes que, más allá del hype o no hype de la IA, estos servicios son muy sostenibles a largo plazo y queremos asegurarnos también de que haya capacidad para nuestros servicios de software recurrentes que son muy predecibles a largo plazo. Con lo cual, pues estamos construyendo una cartera con un retorno sobre el capital invertido muy previsible y creemos que es lo que debemos hacer a largo plazo. Bien, parece que las decisiones que está tomando Satya Nadella, que creo que desde 2015, cuando se le abrió la oportunidad de invertir en Azure y lo hizo, y el mercado por supuesto tuvo dudas a corto plazo, no hay más que ver la proyección de beneficios que tuvo Microsoft los siguientes años y se vuelve a ver una oportunidad para invertir y la están aprovechando. Así que creo que de momento se han ganado el beneficio de la duda de razonable para pensar que están tomando las decisiones correctas. Pasamos a Alphabet. Bien, el riesgo que había en Alphabet era que con Meta dando la semana anterior una guía de crecimiento en publicidad del 30% para este primer trimestre de 2026, existía un riesgo en Alphabet de que se estuviese produciendo una bajada del tráfico en la web, en el buscador de Google, porque estuviesen destinando los usuarios muchas más búsquedas a los agentes, Gemini, ChatGPT, Cloud, etc., y que entonces los anunciantes estuviesen viendo menos retorno de la inversión por sus anuncios en Google y estuviesen destinando esos presupuestos a las aplicaciones de Meta, principalmente Instagram, y que por eso Meta había dado un crecimiento tan fuerte. La otra alternativa es que como la economía está fuerte, la publicidad que es cíclica y con la ayuda de IA, pues Meta estuviese consiguiendo ROICs muy elevados en Instagram y entonces pues estuviesen captando publicidad de que pues la tarta crece y que además le arañan publicidad a los medios tradicionales. Entonces había que ver los resultados de Google, especialmente de Google Search, para saber qué es lo que estaba pasando. Bueno, resulta que Google presenta unos resultados, también como Microsoft, espectaculares y como veis en la imagen número 4, el crecimiento de Alphabet en ventas en el cuarto trimestre de 2025 es el más alto que han tenido desde mediados de 2024. O sea, el crecimiento viene acelerándose sin parar trimestre a trimestre desde el 11, 12, 13, 15, casi 18% en el último trimestre.
Estas dinámicas normalmente el mercado las adora, pero claro, la acción se había más que duplicado en el último año, con lo cual pues cae aquí un poquito el sell the news, el vender con la noticia. Pero vamos un poco más al detalle porque vemos esa línea en la que os marcamos el crecimiento de cada trimestre aumentando hasta el 17%, pero si vamos un poco más al detalle, en la imagen número 5, vemos que no solo Google Search crece al 17%, esto venía de crecer al 10-12% los anteriores trimestres y aquí siempre había la duda de Google Search está siendo disrumpido, ¿cómo va a conseguir reacelerar las ventas? Pues toma reaceleración de ventas 17%. Si bajamos en la imagen número 5, vemos que además Google Cloud está creciendo, hablábamos de Azure al 39%, Google Cloud al 48%. Estos dos crecimientos tan brutales en los negocios principales de Google se producen, como veis en la tercera línea, con la plantilla creciendo al 4%. Si tu número de empleados crece al 4% y tu Google Cloud al 48% y el Google Search al 17%, obviamente vas a tener una expansión de márgenes. De hecho, si lo vemos en la parte baja, vemos que el beneficio operativo de Google Cloud en el trimestre ha aumentado un 153%. Google Cloud está haciendo márgenes del 30% ya operativos. Hace unos trimestres Google Cloud prácticamente, estaba en break-even perdiendo dinero. Hace un par de años empezó a entrar en rentabilidad y ahora está haciendo márgenes del 30%. Pero lo que es más importante, si nosotros vemos el beneficio operativo incremental, es decir, el incremento de beneficio operativo dividido entre el incremento de ventas, es decir, por cada dólar extra que facturo, ¿cuánto gano? El beneficio operativo incremental o los márgenes incrementales de Google Cloud son del 56%. Esto implica que si Google Cloud sigue creciendo, los márgenes no se van a quedar en el 30%, sino que irán convergiendo con esos márgenes incrementales, lo cual es brutal. Están haciendo ya prácticamente los mismos márgenes que AWS, que hace márgenes del 35% en Cloud, que es el primer jugador y el más maduro y el que ya tiene todo más eficientado. Google Cloud decía en una conferencia que tienen las TPUs, que son como las GPUs de Nvidia, pero adaptadas para computación de IA, las que tienen 6 y 7 años de antigüedad. Hablábamos del periodo de amortización en Microsoft, las de 6-7 que ya están totalmente amortizadas, 100% de ocupación. Cuando tienes totalmente amortizada una TPU, lógicamente, imagínate los beneficios de tenerla completamente alquilada. Bien, si nos vamos a la imagen número 6, pues un poco lo que hablábamos en el caso de Microsoft también, pues el Google Cloud, el backlog de Google Cloud volando, ya había tenido un incremento del 50% intertrimestral en el trimestre anterior y se le va los pedidos de 158 a 243 billion en el trimestre. Una auténtica salvajada la cartera de pedidos que tienen estas compañías. Los comentarios en la conference call, en la misma línea de Microsoft, estamos viendo grandes oportunidades, estamos invirtiendo y creemos que esto será lo que apuntalará nuestro crecimiento futuro porque tenemos una restricción para crecer en cuanto a la capacidad, con lo cual cuando implementamos nueva capacidad está completamente vendida. Nos vamos a Amazon y vemos en la imagen número 7 los ingresos de Amazon creciendo al 14%, con el cloud, con AWS creciendo al 24%. Obviamente no es el 48 ni el 39 que veíamos en las anteriores, pues porque, como digo, es el negocio más maduro y ellos ya hacen hincapié que con una base tan grande como la que tiene AWS, crecer al 24% en términos, digamos, en dólares, es mucho más significativo que cuando vienes de una base mucho más pequeña, pues porque Google Cloud viene de una base que es la mitad que la de AWS, con lo cual exactamente está creciendo al doble de tasa. Además, si eliminamos unos cargos por lo típico, por multas, sanciones, etcétera, que es, digamos, el royalty que le cobran en los gobiernos a estas compañías, pues si eliminamos esos impactos, digamos, one-off, el beneficio operativo habría alcanzado 27.4 billion, que es el máximo histórico que ha hecho Amazon. Estaríamos empezando a ver en el horizonte 27 billion run rate. Esto, si lo anualizas, estaríamos hablando de más de 100 billion de EBIT de Amazon para 2026. Una compañía que capitaliza 2 trillion. Estaríamos hablando de que Amazon, por primera vez, estamos viendo EV/EBIT, Enterprise Value EBIT, por debajo de 20 veces a un año vista, lo cual para un negocio de estas características es bastante sorprendente. Nos vamos a la imagen número 8 y vemos que
no solo el conjunto está creciendo, sino que lo más importante, nuestra tesis en Amazon siempre fue que conforme la venta de productos en primera persona, los que tienen que hacer todo el almacén, el envío, etcétera, fuese creciendo menos que las divisiones de alto margen, como era la venta en third party, que es pues la venta de cuando a la derecha compras en Amazon y aparece vendido por y no pone Amazon. Esto está vendido por otros jugadores que utilizan el marketplace de Amazon para vender, y eso es una venta de mucho mejor margen para Amazon. Y además la publicidad y AWS creciendo al 22 y al 24%. Esto se está traduciendo, por supuesto, en un incremento de márgenes operativos, porque tanto en la división norteamericana como en la división internacional, si eliminamos esos one-off que ha tenido, expande márgenes notablemente, y los de AWS, que se habían ralentizado, ya vuelven a expandirse hasta el 35% en el trimestre. Estos incrementos de ventas tan saludables que estamos viendo, 14% en el conjunto, 24% en AWS, como veis en la imagen número 9, y esta es una de las perlas, de los datos que más me ha gustado de la presentación de Amazon, veíamos a Google creciendo al 17%, con los empleados creciendo un 4%, esto es eficiencia operativa pura. En el caso de Amazon es todavía más bestia, porque están robotizando todos sus almacenes y utilizando IA para ser más productivos, y estas compañías grandes tecnológicas que son las proveedoras de IA la utilizan para sí mismos para ser completamente eficientes, y con las ventas creciendo al 14%, la plantilla de Amazon, como veis en la imagen número 9, está creciendo al 1%. O sea, prácticamente plantilla plana y ventas aumentando. Lógicamente, por eso les preguntan por las amortizaciones de todo ese CAPEX, porque básicamente estas compañías, ¿qué están haciendo? Están sustituyendo OPEX por gastos de capital. Están sustituyendo fuerza laboral por activos fijos que los tendrán que amortizar. No debemos olvidar que la flexibilidad que tú tienes cuando tienes que amortizar un activo fijo frente a un empleado con todas sus problemáticas, sus seguridades sociales, sus posibles huelgas, bajas maternales o bajas paternales o lo que sea, que lógicamente es la gestión de personas, tiene muchísimas más complejidades que la gestión de un activo físico que se amortiza. Al final estas compañías están utilizando su capacidad de inversión en centros de datos y en cerebros artificiales que piensan y vuelven más productiva la compañía, y en el caso de Amazon, robotizando todos sus almacenes para ser cada vez más productivos y bajar cada vez más los costes de transporte y de logística. Esto implica que no solo son eficientes y cambian gastos laborales por gastos de capital, sino que sus barreras de entrada o sus ventajas competitivas, ese activo físico y replicable que son los almacenes robotizados, con una huella global y una capilaridad para conseguir entregarte los productos al día siguiente ya en todo el mundo, pero en muchas ciudades de Estados Unidos ya ese mismo día por la tarde tienes el producto, lo cual aumenta la adopción porque cada vez es más conveniente comprar por Amazon, con lo cual todo esto refuerza muchísimo el flywheel de la ventaja competitiva de estas compañías, ¿no? Entonces, bueno, pues las declaraciones en la conference call de Amazon en la misma línea. Prevemos invertir 200.000 millones de gastos de capital, principalmente en AWS, porque tenemos una altísima demanda, y entonces pues estamos monetizando la capacidad tan rápido como conseguimos instalarla. Entonces, bueno, pues si observamos el capital, se destina especialmente a AWS, parte se destinará a nuestras cargas de trabajo, pero la mayor parte se destina a IA, y entonces pues cuando estás creciendo al 24% con una tasa de ingresos anualizada de 140.000 millones, pues estamos creciendo mucho, estamos viendo una gran oportunidad para seguir creciendo, y además es que estamos viendo atentos a la frase de Andy Jassy, que fue el CEO original de AWS, que ahora es el CEO de todo Amazon. Estamos viendo una oportunidad extraordinariamente inusual para cambiar para siempre el tamaño de AWS y Amazon en su conjunto. Bien, como podéis ver en la imagen número 10, no solo las ventas de AWS están creciendo, sino que, como veis en la línea roja, esas ventas se están reacelerando, es decir, los datos refrendan lo que están diciendo de que la inversión se está trasladando en una aceleración de las ventas, y además, bueno, pues los márgenes decíamos que también se están recuperando a pesar de esa inversión fuerte. Otra de las píldoras que sueltan en las conference calls es verdad que a corto plazo estamos haciendo una inversión muy fuerte, y conforme se implementa esa capacidad, a corto plazo empieza la amortización,
y aún no tienes la capacidad totalmente llena. Conforme la vas llenando y esas TPUs, esas GPUs, etcétera, se van amortizando, a lo largo de los años el ROI de esas GPUs aumenta, porque ya las vas terminando de amortizar, como hablábamos del caso de Google, de las de 6-7 años, con lo cual el retorno de esos centros de datos, conforme pasen los años, no disminuye, sino que aumenta. Bien, estas son un poco las conclusiones de Microsoft, Alphabet y Amazon, y quería recapitular aquí un poco lo que estamos viendo en la imagen número 11. Estamos viendo una cartera de pedidos absolutamente récord en la suma de las tres y unos planes de CAPEX brutales con crecimientos de 50% en el caso de Amazon, 95%, casi duplica el CAPEX en el caso de Google, y que entre el 40 y 50% en el caso de Microsoft, con lo cual en el total de las tres grandes hiperescaladoras estamos viendo incrementos de entre el 55 y el 60% de CAPEX para 2026. Y estas son las dudas que tiene el mercado. Todo este cash flow que en algunos casos hemos visto estos días a Google haciendo emisiones de bonos, en algunos casos perpetuos, a 100 años, que es como perpetuos, pagando poquísimo más que lo que paga el gobierno. Porque el mercado tiene bastante claro que estas compañías tienen un negocio rentable y que ya veremos qué pasa con sus acciones, pero muy probablemente tengan capacidad de repago con todas estas inversiones que están haciendo. ¿Por qué una empresa de estas características que genera tanta caja iría al mercado a emitir deuda? Porque quieren casar los flujos, la inversión a largo plazo, con financiación a largo plazo, desplegando ese capital que están financiándose pues, al 4 y pico por ciento a una tasa muchísimo más elevada que lo que les cuesta ese capital, porque quieren tener un balance eficiente. De hecho, en el caso de Google, va a invertir en 2026 más flujo de caja que el que va a generar, con lo cual pues, tiene que hacer emisiones de deuda para porque una vez que vaya utilizando el cash que tienen en el balance y estas empresas, por si se les presentan oportunidades de adquisición, nunca quieren estar sin cash en el balance, pues tienen que financiarlo. Con lo cual, pues el mercado está un poco a la expectativa de qué pasará y a corto plazo las castiga. Entonces aquí yo voy a una de aquellas preguntas que nos hacíamos en 2 episodios en los que hablamos de todo esto de posponer la recompensa. Hablamos en el episodio 96, balance y despedida, pospon la recompensa y entonces será para siempre, de que cuando no estás mirando lo que va a pasar a corto plazo, sino que realmente miras a largo plazo, cuando llega es muchísimo más grande esa recompensa. Y en el episodio 112 concretamente, hablamos de cuáles son las mejores situaciones de inversión. Hablábamos de diferentes tipos de situaciones en las que se genera una oportunidad, cuando cae el mercado en su conjunto, cuando cae un sector concreto, cuando una compañía está presentando mal o se está deteriorando. Y al final de todo, en las conclusiones decíamos que la mejor situación de inversión posible es aquella en la que el mercado está castigando a una empresa que con un buen track record, como tienen estas compañías que han demostrado que cuando se les abre un nuevo camino con un horizonte de reinversión y lo aprovechan, los resultados llegan, que eso es importantísimo, porque si tú tienes a un CEO, a un equipo gestor que no ha demostrado nada y se pone a hacer una inversión, dices, bueno, pues es que esto a lo mejor es un tiro a la luna. Estas compañías han demostrado que cuando han visto oportunidades de inversión y las han aprovechado, los resultados llegaron. Entonces, ¿qué sucede? El mercado las castiga a corto plazo. Pero tú tienes una compañía que es muy previsible, en la que no está pasando nada, la castiga a corto plazo, hay una reversión a la media. Pero la mejor situación de inversión posible es la que la está castigando a corto plazo, pero la están castigando porque la compañía está haciendo algo que no solo habrá una reversión a la media, sino que sus beneficios probablemente, cuando moneticen toda esa capacidad, van a aumentar notablemente. Lo cual es muchísimo mejor, porque no tiene que haber una reversión a la media. Es que resulta que las están castigando, pero cuando sea la reversión, la media va a estar bastante más arriba. Es decir, te están diciendo, estoy aprovechando una oportunidad que para un negocio, o sea, si te dijesen, no, mira, es que no veo oportunidades, tengo un negocio maduro, pago dividendos y hago recompras de acciones, pues es que eso sería muchísimo peor, porque las tasas de crecimiento de los próximos años, tarde o temprano se ralentizarían. Y te están diciendo, estoy viendo una oportunidad para invertir y la estoy aprovechando, que es la reinversión en esa bola de nieve del interés compuesto que nos gusta a nosotros. Cuando una compañía tiene oportunidades de reinversión a tasas altas, que las aprovechen, es lo mejor que nos podría pasar como inversores. Pues esto es exactamente lo que está pasando con estas 3 compañías que tenemos delante de nuestros ojos y que el mercado está castigando a corto plazo. Una de las mejores situaciones de inversión posibles. Pasamos de las Big Tech
y cambiamos radicalmente de sector y nos vamos a Life Science, Thermo Fisher Scientific, que como veis en la imagen número 12, continúa volviendo a su track record habitual de crecimientos de dígito simple alto, que con el apalancamiento operativo y un poquito pues la remuneración al accionista o ese dividendo y recompras que van haciendo con el cash flow que generan, pues previsiblemente un doble dígito alto que ya está más o menos, un dígito simple alto, perdón, que está más o menos en el 7% a finales de 2025, que como veis pues venía del 4%, 2% y en el último trimestre 4, 5, 7%. Estas compañías tuvieron un boom de crecimiento en el COVID y una resaca bastante notable y como veis en el gráfico, Thermo Fisher desde 2022-2023 viene poquito a poco acelerando su tasa de crecimiento trimestral. Bien, el trimestre es muy bueno y además con un poquito de apalancamiento operativo, los beneficios operativos y el beneficio por acción crecen un poco más que las ventas, pero entonces en la guía, en la conference call han dado una guía en la que hablan de unas previsiones de ingresos de entre 46.000 y 47.000 millones y unos beneficios por acción de entre 24 y 25 dólares, lo que representa un crecimiento entre el 6 y el 8%, con unos orgánicos de entre el 3 y el 4%. El mercado acogió estos resultados con bastante frialdad porque, claro, si tú vienes haciendo una tasa que se va acelerando entre el 4, 5, 7% y de repente das una guía de crecimientos orgánicos entre el 3 y el 4 y crecimiento total de entre el 6 y el 8, parece que es como ralentizarse esa tasa. Entonces el mercado dice, oye, la reaceleración que estábamos viendo del 4, 5, 7% no va a ser 8, 9, 10%, que es lo que queremos ver. Ya veremos si el management está siendo especialmente prudentes y no terminan en 2026 superando estas estimaciones. Pero de momento, el mercado, como venía de un rally muy fuerte que le habían mandado desde verano de 2025 hasta finales de año de 400 a más de 600 dólares, de momento vamos a enfriar un poquito las expectativas y corrección. Como veis en la imagen número 13, Thermo Fisher es una de nuestras puntas de lanza en el sector de salud, en la que pudimos de manera muy oportunista desde 2023 hasta 2025 hacer operaciones concretas de adquisición en momentos en los que la compañía estaba cotizando a múltiplos muy razonables y además recientemente, como había tirado muchísimo, claro, cuando una compañía que esperas que te componga doble dígito muy bajo te hace un 40-50% en tan poquito tiempo, pues es momento de bajar un poquito, guardar un poquito la ropa, como solemos decir aquí, y pues guardarte un poquito de pólvora seca por si en algún momento, como acaba de pasar, se enfrían un poco las expectativas. Entonces habíamos reducido un poquito la posición a mediados de enero en torno a 608, 610 dólares por acción. ¿Esto qué implica? Nosotros ahora tenemos una posición media. Si Thermo Fisher en algún momento se pusiese otra vez a un precio que nos llamase la atención por lo atractivo, tendríamos esa pólvora seca para poder recomprar. Pero de momento, como fuimos oportunistas en todas esas caídas y oportunistas ahora también cuando el mercado se puso excesivamente optimista muy rápido, estamos haciendo una tasa en una compañía que todavía no ha recuperado sus tasas de crecimiento habituales, como veis ahí, del 18,7%, mientras que la acción desde nuestra primera compra ha hecho un 3%. Así que contentos con Thermo Fisher Scientific, que es verdad que había tirado mucho y muy rápido y que ahora pues se enfrían un poquito las expectativas y veremos cómo va 2026 y si no están un poquito siendo demasiado prudentes y con que se mantenga entre el 7-8%, que es más o menos punto medio de la guía que están dando, y un poquito de apalancamiento operativo más el yield que nos dé por dividendos y retorno y recompras, pues con un doble dígito muy bajo, 10% anual compuesto en una compañía con estas ventajas competitivas en un sector que tiene viento de cola estructural como es la salud, pues para nosotros sería más que suficiente. Y pasamos a los royalties sobre el consumo global, Visa y Mastercard. Aquí voy a dar unas pinceladas breves para ver por qué el mercado le gustan tanto estos negocios. Como veis, Visa presentaba un trimestre en su línea habitual, con ingresos creciendo al 15% y con el apalancamiento operativo adicional, las ganancias por acción creciendo al 17%. Como veis en la parte baja, aunque el volumen de pagos crece al 8%, los cross-border, que son cuando alguien está pagando fuera de su país, o sea, transfronterizos, crecen al 12%, y esos son los más rentables. Ese tipo de pagos transfronterizos son los que mejor margen tienen para Visa.
Con lo cual, pues con el volumen de pagos creciendo al 8, los transfronterizos creciendo al 12, con el pricing power que tiene Visa además, ingresos creciendo al 15% y beneficios por acción al 17%. Si nos vamos a Mastercard es todavía más bestia, como podéis ver en la imagen número 15, porque no solo abajo de todo podéis ver que el cross-border ya no es de un 12, sino que es de un 14, sino que como además Mastercard tiene más exposición a mercados en los que todavía se utiliza mucho efectivo y la transición a dinero electrónico, digamos que tiene un tailwind superior al que tiene Visa, pues tenemos a los ingresos creciendo aún todavía más bestia, 18%, con el beneficio operativo creciendo al 25% y las ganancias por acción creciendo al 24%. Una verdadera salvajada para estos royalties del consumo en los que al final, ¿qué tenemos aquí? Pues como veis en la imagen número 16, el de Mastercard es muy parecido, aquí os ponemos el de Visa, son hormiguitas de componer a doble dígito a largo plazo. Solo en el COVID, cuando encerraron a todo el mundo en casa, lógicamente, se redujeron en los pagos electrónicos y tuvieron una mínima ralentización y una compresión de márgenes y a continuación a seguir creciendo. Esto es un royalty al consumo global, es decir, mientras que exista consumo, Visa y Mastercard van a extraer una parte de ese consumo. Y además es que no puede haber una mejor protección para la inflación que un royalty a las cantidades que pagas, porque conforme van subiendo los precios de las cosas, el volumen, las transacciones, el volumen en dólares y en euros de todas esas transacciones va a ir aumentando y como ellos se llevan un porcentaje, pues no hay negocio que sea más inflation lover. Básicamente esto es una protección perfecta ante la inflación. Este es el motivo por el que el mercado adora a estas compañías, porque además tienen una ventaja competitiva que incluso que en los últimos años se hablaba de la disrupción fintech y de todas las criptos y las stablecoins, y estas compañías no solo tienen una infraestructura irreplicable para que los pagos transaccionen por su propia red, sino que además los vemos y si leemos sus conference call están bastante pendientes de todas las nuevas tendencias para anticiparse, incluso aunque vengan las stablecoins, que todo siga fluyendo por sus raíles. Con lo cual, pues dos negocios maravillosos que sabemos que tarde o temprano, como mínimo uno de ellos y probablemente los dos ya veremos si el mercado nos da alguna oportunidad, tarde o temprano tendremos en cartera. Bien, y saltamos a Lifco, uno de nuestras compounders que lleva un par de años un poquito flojo a nivel orgánico, pero que con adquisiciones y exprimiendo bien los márgenes sigue generando valor para nosotros. Como podemos ver en la imagen número 17, tenemos a Lifco con las ventas creciendo en el trimestre a un más que sano orgánico del 3,8%, que si miramos el conjunto de todas las ventas se van al 6% con las adquisiciones. Si vemos el orgánico de los últimos trimestres del Lifco, venían al 8, al 0,5, al 4,9 y al 3,8. Hay una parte muy importante de las empresas industriales del norte de Europa que están reportando crecimientos orgánicos o planos o ligeramente negativos, con lo cual dice mucho de la calidad de los negocios subyacentes del Lifco que esté haciendo orgánicos del 5, del 4 los últimos trimestres. Además, como vemos en la imagen número 18, el Lifco es una máquina de no solo extraer beneficios o de mejorar los márgenes de las compañías que adquiere, sino de desplegar capital a tasas muy altas y ser, digamos, muy disciplinado a la hora de adquirir nuevos negocios, con un crecimiento anual compuesto de la métrica clave, que para mí es la ideal, que es flujo de caja por acción. No emite ni una sola acción a lo largo de los años Lifco, solo reinvierte flujos propios y utiliza deuda para componer esas ganancias o esos flujos de caja unitarios por acción y lleva desde que salió a cotizar componiendo el flujo de caja unitario por acción a una tasa del 22% anual compuesto. Además, como siempre, Per Waldemarson dando declaraciones de las que nos encantan en la conference call, comentando que, bueno, pues nuestro objetivo no es adquirir compañías que incrementen los márgenes. Es decir, si nosotros tenemos márgenes operativos pues del 20-21%, nosotros no queremos comprar compañías que tengan márgenes del 24% para que el mix aumente. Hemos aprendido que las empresas con márgenes altos y sólidos a lo largo de muchos años y una oferta de productos muy especializada son muy adecuadas para nuestro desarrollo, para su desarrollo gradual dentro del sistema Lifco. Entonces podemos aceptar incluso empresas que tengan márgenes solo altos y no altísimos, pero solemos sentirnos más seguros
si la cultura corporativa de la compañía es acorde a nuestra manera de pensar en Lifco, y no podemos asegurar que los márgenes de las compañías que adquiramos sean siempre acumulativos, pero sabemos que como lo que buscamos es incrementar el flujo de caja unitario por acción, adquirir empresas con márgenes altos es una buena forma de lograrlo. Como veis en la imagen número 19, Lifco efectivamente lleva 2 años para lo que es su historial de crecimientos orgánicos, pues bastante planito y además con las divisas en contra. En todo caso, podéis ver ahí abajo que tenemos a Dental como colchón amortiguador, es un sector, el sector dental muy estable, con crecimientos muy planitos, pero que se defiende muy bien de las crisis, y sin embargo tenemos un mayor compound, o digamos crecimiento más exponencial, más abrupto, pero también sometido a mayores ciclicidades en las crisis, que tenemos a Demolition and Tools y a Sistemas con crecimientos del 9 y del 11% de crecimiento orgánico de 2015 a 2025, más de 10 años con crecimientos orgánicos de EBITDA de doble dígito. Entonces, en definitiva, pues Lifco lleva 2 años flojitos a nivel de orgánicos y con la divisa en contra. Ellos han seguido con su política de adquisiciones y tenemos a Lifco comprada a principios de 2023. Empezamos a construir la posición y como veis en la imagen número 20, Lifco incluso después de 2 años malos componiendo nuestros ahorros al 19%. Con lo cual, pues estas compañías, si las compras a un precio razonable, incluso aunque tengan una mala época, te componen a una tasa más que razonable, digamos, y pues contentísimos con que Lifco, incluso pues teniendo una época peor, pues siga componiendo esta tasa, y ya veremos qué pasa cuando se reaceleren un poquito los orgánicos o no tengan la divisa tan en contra, que siempre sabemos que estos son pues temas coyunturales que van y vienen. Así que parece que un trimestre bastante sólido de Lifco, y dicen que pues con el balance muy saneado para nuevas adquisiciones en 2026, que ya hemos visto algunas recientemente, y ojalá que pronto veamos esos orgánicos y esa divisa reacelerarse. Pasamos a Tradeweb, que es la primera vez de la que vamos a hablar aquí, de la compañía que adquirimos a finales de 2025 y que además hemos tenido la suerte de que en todas estas caídas de principios de 2026 aprovechamos un poco todo este miedo de disrupción de la IA para incrementar la posición, con la enorme suerte de que presentó a continuación unos resultados espectaculares y nosotros ya con la posición completa hemos cogido todo ese upside. Como veis en la imagen número 21, Tradeweb presentó unos resultados con el top line a casi el 13% y los beneficios operativos al 17%. Hay que decir aquí que todavía en la parte final de 2025 Tradeweb estaba presentando, digamos, con unos volúmenes o una cuota de mercado. Hablamos aquí en alguno de los capítulos de cuando explicamos en la reunión anual. Tradeweb es una plataforma de negociación de renta fija. Todos estos negocios tienen un círculo virtuoso de la liquidez, lo cual quiere decir que ante las diferentes alternativas de mercado, el jugador, que cuando alguien va a comprar un bono se encuentra al mejor precio posible porque ahí hay más liquidez que en el resto de jugadores, eso refuerza que cada vez fluya más liquidez hacia el jugador líder, lo cual pues ese flywheel, ese círculo virtuoso de la liquidez se va reforzando y es muy difícil de erosionar para la competencia. Desde mediados de 2025 en adelante se estaban viendo los volúmenes un poquito más planitos y la cuota de mercado de Tradeweb había dejado de aumentar frente al resto de jugadores, y con todo el mercado haciendo que las bolsas cotizadas corrigiesen con fuerza porque pues muchas de ellas venden servicios de información que están en riesgo de ser disrumpidos. Aquí cabe insistir siempre en los datos propietarios. ¿Qué significa esto? Estos días estamos viendo a las agencias de rating caer porque pues Standard & Poor's tiene Capital IQ y etcétera, que son servicios de proveedores de información porque tienen una gran cantidad de datos a lo largo de muchos años almacenados, de emisiones de bonos, del sector inmobiliario, de compañías privadas de las que no existen datos públicos, de defaults o de tasas de quiebra de todas las emisiones de bonos que ellos se fueron rateando, etcétera, ¿no? Con lo cual, el mercado las está sometiendo a escrutinio porque dice, bueno, pues si con la IA es más fácil consultar los datos, ellos salen y te dicen, mira, que tenemos acuerdos con Anthropic, que el cloud donde mira los datos es en nuestra base de datos y nos están pagando por ello, ¿no? Todas estas narrativas del mercado, que las compañías que tienen datos propietarios, importantísimo, es diferente agregar información de terceros, con lo cual pues lo pueden agregar las IA, es más fácil, tú vas a ser disrumpido,
que si tú eres el proveedor del dato. Esa es la clave de la fortaleza del moat y de la tesis. Bueno, pues todas las bolsas cotizadas, Deutsche Börse, London Stock Exchange, etc., venían bajo bastante presión porque varias de ellas tienen servicios, proveen servicios de información de datos y sus cotizaciones venían cayendo. Junto con los datos de volumen de renta fija y de la cuota de mercado planitos, pues la cotización de Tradeweb desde 150 a 160 dólares hasta 99 que hemos comprado las últimas. Una de las mayores caídas que ha tenido desde que salió a cotizar. Creemos que nos la hemos comprado a lo que serían entre 20 y 21 veces flujo de caja, una compañía que tiene márgenes operativos de más del 40%. Y básicamente esto es todo flujo de caja, es un negocio en el que cada incremento adicional en ventas le produce cero costes y básicamente pues todo se va a convertir en caja porque no tienen necesidades de reinversión en capital. Uno de esos negocios maravillosos, pues parecido a lo que hablábamos antes de Visa y Mastercard, pero esto en vez de ser un royalty al consumo es un royalty a la negociación de renta fija global que conforme aumenta la masa monetaria pues tiene un viento de cola porque básicamente las transacciones que pasan a través de su plataforma van aumentando año tras año. Pues con los ingresos creciendo a casi el 13 y el beneficio operativo creciendo al 17, Tradeweb, que hablábamos de un año flojo, resulta que, como veis en la imagen número 22, los años flojos de Tradeweb es seguir siendo una hormiguita a lo largo del tiempo, muy parecido al gráfico de Visa que veíamos antes, en el que prácticamente no titubea nunca, incluso en los años peores, poco a poco siguen componiendo una compañía en la que hablábamos pues con márgenes operativos de casi el 41 ya y con un beneficio operativo pues que no ha dejado de componer a tasas altas desde que salió a cotizar. Lo mejor de estos resultados de Tradeweb no fue el trimestre que presentaron, sino lo que comentaron de lo que estaba pasando en enero. Básicamente están diciendo que los ingresos, hablábamos de ingresos al 12, beneficio operativo al 17, y empieza la conference call diciendo: reportamos volúmenes e ingresos récord en enero, lo que se tradujo en un crecimiento interanual de los ingresos totales del 17. Os estoy diciendo, el mercado la estaba premiando porque venían de crecer al 12 con los beneficios operativos al 17. Y te dicen que los ingresos están creciendo en enero al 17, desde el 12 anterior, reaceleración brutal. Cabe recordar que 2025 tuvo un día de negociación adicional y también se benefició de un aumento de 8 millones en datos de mercado, etcétera, etcétera. El reconocimiento de estos ingresos pasará a ser ajustando estos dos factores. El crecimiento promedio diario de los ingresos en enero fue del 26% interanual. O sea, buen trimestre para ser una época floja, pero crecimiento reacelerándose muy fuerte en el principio de 2026, que eso es lo que le encanta al mercado. Ese día subieron un 12-13% las acciones. Bien, les preguntan bastante por cuáles son las dinámicas por las cuales se está reacelerando el negocio. Y básicamente, William Hult, que es el CEO de Tradeweb, que me encanta, os dije que yo había estado con ellos en 2022 cuando fui a visitarlos. Yo no estuve con el CEO, estuve con el IR, con el director de relación con el inversor, y ya me pareció un tío bastante sólido, que no nada de hype, no te contestaba nada venido arriba, bajaba al suelo y te contaba todas las cosas que estaban haciendo de una manera, me parece que bastante humilde para el bicho que está montando esta compañía. Pero es que William Hult, si leéis las conference call y las respuestas que da y cómo contesta a los analistas, estas dos personas que dices tú, joder, no solo, o sea, contesta de manera sincera y sin ningún tipo de tapujo y te dice las cosas, lo bueno y lo malo, sino que le contesta a los analistas de una manera que dices, joder, esta es una persona de las que me gustaría tener alrededor. No solo es un buen directivo, un director ejecutivo para una de las compañías que tenemos y además tiene mucho dinero invertido en la compañía, sino que es una persona que tiene pinta de ser buen tío. O sea, sería alguien con el que yo me tomaría algo y charlaría un rato porque incluso les contesta a los analistas comentándoles cosas de, pues jolín, gracias, ya llevas mucho tiempo aquí con nosotros y esa pregunta ya me la hiciste no sé cuánto y tal. O sea, les contesta de una manera que tiene muy buen rollo con todas las personas que están alrededor. Y al final nosotros no tenemos que buscar solo gente con las que nos tomaríamos una caña para invertir. La inversión es negocio y puro, ¿no? O sea, no hay que buscar mucho más allá, pero es esas personas que ves cómo piensa sobre el futuro, cómo toma decisiones y dices, pues estoy a gusto con equipos gestores, como hablábamos de Reed Hastings en el caso de Netflix el otro día, la entrevista que os recomendé, ¿no? Pues las conference call de William Hult realmente son recomendables porque ves un poco cómo piensa y te das cuenta de que está muy seguro del futuro,
es optimista por naturaleza, toma decisiones para que el negocio siga creyendo, pero sin venirse arriba en ningún caso, sin contestarle mal a los analistas cuando hacen una pregunta inadecuada y dando toda la información posible, pero la de cal y la de arena, o sea, dando exactamente toda la información que cree que es importante para que se entienda bien lo que está pasando en el negocio. Entonces, a las preguntas sobre por qué está empezando tan fuerte 2026, pues básicamente contesta, bueno, venimos de un entorno de tipos en el que los tipos de interés no terminan de bajar, hay muchos temas geopolíticos, empieza a enumerar una serie de factores que están pasando en el mundo y dice, pues es que esto es positivo para nosotros. La electrificación o electronificación de la renta fija, que tiene un tailwind importante, es positivo para nosotros. Pues la configuración de eventos geopolíticos, de posibles movimientos en las tasas de interés, todas las emisiones de bonos, hablábamos de las emisiones de Google, de las grandes empresas tecnológicas que tienen que invertir mucho capital y necesitan financiación, que haya más bonos corporativos, son muy buenos para nosotros. Todos esos picos de volatilidad que se están produciendo por los eventos geopolíticos, por las posibles guerras, que es Irán, Venezuela, etcétera, para nosotros que vendemos un tipo de producto que utilizan los clientes institucionales para hedgear, para cubrir su exposición a renta fija, pues es muy bueno para nosotros. Conforme vas leyendo la conference call dices, no solo esto es una máquina teledirigida de crecer, sino que incluso podría ser una muy buena cobertura para los tiempos volátiles, porque cuando aumenta la volatilidad y el mercado cae, hay muchos inversores que van a cubrir su exposición o a hacer movimientos, a rotar sus carteras, y eso aumenta el número de transacciones a través de la plataforma de Tradeweb. Con lo cual, negocio maquinita de componer, pero que incluso se beneficia de los picos de volatilidad. Es un hedge natural para nuestra cartera. La directora financiera, cuando le preguntan sobre el crecimiento del negocio en el top line y en el crecimiento de los gastos, da una respuesta que a mí me pareció maravillosa. Dice, si consideramos nuestra base de gastos, aproximadamente el 55% es fijo y el resto, un 45%, es variable. ¿Esto qué implica? Que nosotros, independientemente de que si crecemos al 20 o crecemos al 10, como nuestros gastos los podemos modelar porque tenemos una parte variable muy importante, podemos conseguir siempre que los gastos crezcan menos que los ingresos, con lo cual estamos muy seguros que en prácticamente cualquier escenario de crecimiento de ingresos, nuestro beneficio operativo, nuestro flujo de caja y esas ganancias unitarias por acción van a seguir componiendo una tasa muy buena. Es decir, ellos tienen poder sobre su cuenta de resultados al tener casi la mitad de sus gastos variables para modelar el crecimiento de sus gastos en función de cómo estén creciendo los ingresos. Con lo cual, ¿esto qué es? Crecimiento teledirigido. O sea, ellos básicamente pueden decidir cuánto beneficio operativo hacer el siguiente trimestre en base a cómo estén creciendo los ingresos. Lo cual es algo que la predictibilidad o digamos esa visibilidad en el crecimiento del beneficio operativo tiene un valor muy alto. Eso debe cotizar a un múltiplo alto. Y resulta que las acciones, os he dicho que a 21 veces flujo de caja y sacan un plan de recompra de acciones de 500 millones y dicen, mira, es que pues el flujo de caja que vamos a generar este año vamos a utilizarlo para recomprar acciones porque estamos viendo que la acción está dando una oportunidad muy buena. Nosotros también lo estábamos viendo cuando las compramos, así que estoy muy contento de que básicamente el equipo gestor también está viendo esa oportunidad y la esté aprovechando, con lo cual buen negocio, buen timing para comprarlo, no podía haber empezado mejor Tradeweb en nuestra cartera. Venimos de una nota positiva, lamentablemente hoy no podemos despedir el episodio con otra nota positiva y tenemos que hablar de la compañía que peor resultado nos está dando en los últimos tiempos y ya, digamos que tomando medidas sobre la posición. Novo Nordisk. Durante 2025 se produjo toda la irrupción de Eli Lilly, de todos los medicamentos compuestos en Estados Unidos y la enorme competencia para los fármacos de obesidad. Novo Nordisk, en la imagen número 23, veis que presenta el guidance de 2026 y no solo no era acorde a las previsiones de los analistas, sino que, como esperábamos nosotros, os voy a contar aquí un poco la sucesión de acontecimientos, conforme se acercaba esta presentación de resultados, el mercado estaba muy pendiente de la guía que iban a dar de 2026. Porque en 2026 Novo Nordisk no solo sacaba la píldora anti-obesidad en Estados Unidos, que teóricamente es para un público muchísimo más amplio que las inyecciones, sino que además salían medicamentos competitivos, o sea, competencia por genéricos en varios países,
pero también Eli Lilly saca a partir de abril su píldora competidora y además estaba pendiente ver un poco cómo iban a actuar las Hims, Hearst, etcétera, competidoras americanas que estaban sacando fórmulas compuestas sin aprobar por la FDA, que esto pues es un tema aparte de discusión, que es increíble que esté pasando esto en un país como Estados Unidos, pero que pues bajo el gobierno actual pues parece que se están permitiendo cosas que no se permitían en ocasiones anteriores. Las patentes, pues hay compañías que se las están pasando por ahí y entonces pues esto es competencia a la que tiene que hacer Novo Nordisk frente. Recientemente Novo Nordisk ha presentado ya una demanda contra esta compañía competidora, digamos, ilícita, y además, bueno, pues estaban pendiente verse también un poco las píldoras si canibalizaban o no la venta de inyectables. Nosotros ya hemos dicho aquí en numerosas ocasiones que somos bastante partidarios de cortar pronto los errores y dejar correr los ganadores. Venimos de hablar de Thermo Fisher Scientific. Aparte de Thermo Fisher tenemos Danaher y Rovi. Danaher un poco más ni fu ni fa, nos está dando un buen rendimiento, pero más planito, digamos doble dígito muy bajo. Pero es que Thermo Fisher y Rovi están dándonos una TIR, como veíamos en el caso de Thermo, incluso después de la corrección reciente de 18% anual compuesto. Y Rovi, paso de calcular la TIR porque como la hemos comprado a mediados de 2025, aún no ha hecho un año completo, pero lleva un más 40 desde que la hemos comprado, que es los picos y las palas precisamente de los GLP-1 inyectables. Si nosotros tenemos una cesta del sector salud compuesta por era un 10-11% en total, para que esa cesta nos dé buenos retornos, la clave es que si Thermo Fisher y Rovi están tirando, que les dejemos correr esos ganadores, pero que si Novo Nordisk es una perdedora, y ahora contaré por qué creo que la tesis se ha debilitado notablemente en los últimos tiempos, debemos cortarla pronto. Yo lo que hice fue empezar a leer un poco las declaraciones del CEO en las últimas conferencias, y hubo una conferencia de salud de JP Morgan en la que el nuevo CEO, después de haber cambiado el management, decía que 2026 iba a ser un año muy duro. Esto lo dijo antes de dar la guía. Y en esa, si analizabas con detenimiento las palabras que utilizaba para esas declaraciones, tenía pinta de que la guía iba a ser mucho peor que lo que esperaban los analistas. Los analistas esperaban que en 2026 hubiese un decrecimiento de dígito simple medio con una escasísima compresión de márgenes. Y él decía que 2026 iba a ser un año muy duro, pero que eran medidas necesarias para fomentar el crecimiento posterior. Claro, cuando un consejero delegado nuevo llega y dice esas cosas, dices, bueno, pues van a bajar las expectativas hasta el suelo y luego ya se verá. Pero no se va a poner un listón imposible de cumplir, porque no puede llegar un CEO y que al año esté incumpliendo las promesas que ha hecho. Con lo cual, tenía pinta de que la guía iba a ser bastante mala. Además dijo que la píldora, lógicamente, pues que en vez de a $1,000 y pico que se llegaron a vender los inyectables, se iba a vender en Estados Unidos a $150, una píldora que tiene mucho más componente activo, porque cuando te lo inyectas, la asimilación del organismo de la molécula GLP-1 de la semaglutida es muchísimo más alta que cuando la ingieres y los ácidos del estómago, los ácidos gástricos, se habla de que en la píldora se llega a asimilar el 1% del componente activo, con lo cual le tienen que poner muchísima más capacidad, más cantidad de ingrediente activo. Más cantidad de ingrediente activo, precios muchísimo más bajos, los márgenes se te van a ir al coño. Es que no hay otra alternativa. Y no solo eso, sino que además dice en la guía que es que además esperan que la píldora que tiene márgenes peores canibalice parcialmente las ventas de los inyectables. Entonces, pues dan una guía, como veis en el cuadro rojo, en la imagen número 23, de ventas cayendo entre el -5 y el -13, a lo cual además hay que restar otros 3 puntos por la divisa, con lo cual la guía se va al -8 al -16 y que con la compresión de márgenes estaríamos hablando de un -5 a -13, pero que con 5 puntos de divisa estaríamos hablando de que en beneficio operativo, incluyendo la divisa, la guía es de un -10 a un -18. Esto es muchísimo peor que lo que estimaban los analistas. Y nosotros, la tesis en Novo Nordisk básicamente se basaba en diabetes, obesidad y enfermedades raras. Hace bastante tiempo que no escucho al equipo gestor hablar ni de diabetes ni de enfermedades raras, y cada vez es una compañía únicamente más centrada en la obesidad. Otra de las declaraciones que hizo el consejero delegado en esa conferencia era que, nos equivocamos en nuestro go-to-market, en nuestra vía de acceso, nuestra
marketing hacia el mercado de nuestro producto de obesidad, porque nos hemos dado cuenta que los productos de obesidad son un mercado de consumo, no son un mercado, digamos, tan puro medicamento y farmacéutico. Ser un medicamento de consumo implica tener que hacer cosas como poner anuncios en la Super Bowl. Y implica que tu huella logística, tus redes de contactos con los visitadores médicos, los endocrinos y pues toda esa red logística y todos tus acuerdos con las compañías aseguradoras privadas, que en Estados Unidos son importantes, digamos que pierden peso frente a un mercado más de consumo, que es en vez de tan ser un directo a través de canales profesionales, es más DTC, directo al consumidor, que tienes que hacer mucha promoción y gasto en marketing, y además es un consumidor que es mucho más sensible al precio. Misma pérdida de obesidad, precio más bajo, se van al de la competencia. Todas estas dinámicas no son exactamente lo que nosotros buscábamos en Novo Nordisk. Cuando yo le leía al CEO decir que eran un producto mucho más de consumo de lo que pensaban, nosotros por eso no invertimos en Nike, en Lululemon y en todo este tipo de... Porque en el mundo globalizado y de información y de redes sociales en el que nos movemos hoy están de moda las Gazelle y mañana están de moda las Hoka. O sea, ¿os dais cuenta cómo compañías disruptoras o, digamos, innovadoras han conseguido franquear el moat de compañías como Nike con la cantidad de dinero que lleva Nike invertido en marketing a lo largo de la historia? Eso es lo que es consumer. Es decir, dinámicas cambiantes que pueden hacer a compañías gigantes tambalearse. Y Novo Nordisk, que nosotros invertíamos en ella por sus patentes, por sus ventajas competitivas, por su huella logística de distribución, por ese pipeline que tenían enfermedades raras, por tener un mercado de obesidad, digamos, de diabetes muy estable que llevaba más de 100 años con una cuota de mercado del 40%, de repente la vemos all-in, centrada en obesidad y diciendo que obesidad no es tanto un mercado farmacéutico protegido por esas patentes, sino que es un mercado más de consumo. Por eso le están pasando esas cosas en Estados Unidos, porque como es un mercado tan masivo, hay muchas compañías que se están pasando la ley por el forro para directamente ir a por esa tarta tan gigante que es la obesidad. Pero estas dinámicas no son exactamente lo que nosotros buscábamos en esta tesis. El día que yo le leí al CEO decir que era un mercado más de consumo que los anuncios de la Super Bowl, que venía un 2026 muy duro y que tenían que bajar mucho las expectativas, etc., resulta que las acciones de Novo venían con un mini rally de un relief, digamos un alivio de recuperación desde 289, 290 coronas danesas a 380, 390, porque justo estaban sacando la píldora nueva en Estados Unidos y los primeros datos de las primeras semanas eran bastante alentadoras. Ese día que yo leí al CEO decir eso, reduje a la mitad la posición. La redujimos en el 380 cuando nosotros veníamos desde 480, es decir, ahí redujimos con una pérdida del 25%. Os hablaba de que el resto de compañías, Robi más 40, Thermo Fisher más 35, etc., el conjunto de nuestra cesta de salud, si nosotros, al que está resultando perdedor y en el que se ha debilitado notablemente la tesis, conseguimos reducir, como hablamos siempre, cortar los perdedores, el conjunto de esa cesta de salud, dejando correr a los ganadores, va a darnos una IRR muy buena. Mi error fue no reducir completamente la posición, porque nos quedamos con la mitad y el día que presentó estos resultados con esta guía, que yo sospechaba que podía ser bastante mala, pero dije, bueno, el sentimiento es tan negativo, es decir, el mercado ya tiene las expectativas tan bajas que probablemente el mercado espere todavía menos de lo que esperan los analistas, con que no sea tan mala la guía que den y que den algunos datos positivos de la píldora en Estados Unidos, con la acción tan baja, probablemente pueda haber un relief adicional y en algún momento a lo largo del 2026 encontremos un momento en el que, pues error. Es decir, si ya tienes dudas, como hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, cuando empieces a tener dudas de una posición, lárgala entera, no la cortes solo parcialmente. Bueno, pues así son las cosas y así se las hemos contado. Resulta que Novo Nordisk es una de las peores inversiones que hemos hecho nosotros en los últimos tiempos. Por suerte tenemos pues a las Brookfield, a SML Holding, Robi, etcétera, que son inversiones que hemos hecho a lo largo de 2025 y que están dando retornos realmente extraordinarios. Por eso es muy importante tomar posiciones pequeñitas y tan pronto ves que algo no está funcionando, tomar la decisión rápido, como hemos hecho en este caso. Así que muy malos resultados de Novo Nordisk y especialmente la guía muy pesimista
y nosotros pues cortando la mitad de la posición y tal y como se están desarrollando los acontecimientos, no le veo mucho recorrido a Novo en nuestra cartera, con el CEO diciendo que son una compañía de consumo y que tienen que hacer anuncios en la Super Bowl para estar en la mente del consumidor, que probablemente a lo largo del tiempo el mercado de obesidad pues sea muy grande y terminen creciendo mucho, pero esa, digamos, merienda de negros con la competencia en la que ya ni hay patentes y que cada vez, y viene Pfizer ahora con una nueva Roche, con una nueva molécula y muy buenos resultados, etcétera, no son las dinámicas que nosotros buscábamos en esta tesis de inversión. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Recomendaros, por supuesto, si podéis echarnos una mano en esas 5 estrellas de Spotify, que tenemos ya 975, creo que nos faltan muy poquitas para llegar a las 1000. Y por supuesto que si os ha gustado todas estas compañías de las que hemos hablado, grandes tecnológicas, Thermo Fisher, Visa, Mastercard, Lifco, Tradeweb y Novo Nordisk, pues que lo compartáis con vuestra gente cercana, que nos ayudáis mucho a seguir creciendo poquito a poco. Así que nada más, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Un abrazo muy fuerte a todos.